Ok, pues buenos días a todas mis hermanas y como decía, bueno, pues no podemos pensar que no somos capaces de algo porque solo el Señor es el que capacita. Em, el que quiera ser primero, dice la Escritura, tiene que ser siervo. Así es que nadie absolutamente de nosotros puede pretender querer ser algo em, si no tiene conciencia de ser siervo. El Señor nos dio ejemplo. Y el Rey del universo se despojó y vino a semejanza de ser humano y vino a mostrarnos qué era ser siervo. Él nos dio ejemplo. Y con la hermana María de los Ángeles, siempre pienso, no solo ella porque está aquí, pero hay muchos como ella, que empiezan y piensan que no son capaces. Les da pena hablar, dicen no saber, pero a ella escuchándola, me recuerda a Jeremías. A Jeremías en el pasaje 1, donde él le dice que él no puede hablar porque siente que no logra hacerlo posible. Y no depende de nosotros, amadas hermanas. Tenemos y necesitamos al Señor como la oración que ahorita hizo la hermana, porque sin Él nada somos. Es Él. Él es porque, así como dijo Pablo, necesidad me es impuesta. Ay de mí si no lo hago, si no predico. El Señor es el que está haciendo siempre la obra en nosotros. El Señor es el que nos da toda la capacitación para poder ejercerlo. Por eso es que debemos dejarnos en sus manos. La emuná, que es Él, ese es el proceso educativo que Dios nos va dando para una capacitación y un adestramiento. Eso es la emuná, el que el Señor nos capacita en su fidelidad. Tenemos siempre ya que tener en nuestra mente que la emuná, la fidelidad, quien es Dios, nos da todo para educarnos. Él nos capacita y nos adiestra para la batalla. Nosotros no vamos a poder solitos, es verdad. No vamos a poder solitos porque necesitamos ese adiestramiento continuo para que nuestros sentidos sean ejercitados. Baruch Hashem por la vida de todas mis hermanas y de nuestra hermana María de los Ángeles que va comenzando, pero el Señor la ha ido educando. Ella ya puede hablar porque Dios así le ha mandado impuesto a hablar, ¿sí? Así es que eh, es de gran gozo saber y entender que el Señor sigue haciendo su obra. Seguimos y estamos en Rosh Hodesh, amadas hermanas. Dios siempre es bueno. Voy a empezar compartiendo un mensaje, pero no sin antes eh, escuchar el shofar. ¿Me dicen ustedes si se escucha, por favor? Esa es la única intención. El mandato es escuchar el shofar en Rosh Hodesh. Y, y nos llama a despertar, nos llama a estar alertas, a hacer esos atalayas, como hemos estado hablando, que tienen que estar vigilantes. Siempre, siempre tenemos que estar vigilantes. Y escucharlo nos hace entender quiénes somos, que tenemos que estar escuchando, recordando
atendiendo al llamado del Señor y no solo atendiendo, sino aprendiendo, entendiendo y, como siempre lo he dicho, llevarlo a la práctica. Es algo, amadas hermanas, que si seguimos sin comprender a qué hemos sido llamados, va a pasar como esa canción que alguien mandó. Solamente van a vivir el ponerse un talit, el ponerse tzitzit, el ponerse kipá, el decir palabras en hebreo, en decir tantas cosas que ni siquiera entienden, en ponerse tantas cosas que ni siquiera comprenden. Como se dijo, la enseñanza de la higuera no solamente son hojas que tiene que dar el árbol para mostrar quién es, el esplendor de lo que tiene, sino dar fruto para saber que verdaderamente viene de Dios. Si nosotros no nos enfocamos en Dios, en sus promesas, en sus mandatos y en todo lo que Él dejó escrito como la educación que nos ha dado, para que mostremos y evidenciemos como Él lo hizo aquí en la tierra, vamos a seguir estériles. Vamos simplemente de apariencia en apariencia, no entendiendo nada, solamente haciendo, 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 pero sin entender. No es lo mismo hacer entendiendo que hacer sin entender. Porque solamente van ahí como se dice, como el borreguito, siguiendo al otro, al otro, al otro, al otro, sin un total entendimiento. Tenemos que seguir adelante, eso sí, nada nos puede detener. Viene cada Shabbat, viene cada Rosh Hodesh, como el de hoy, que es primero de Aviv, que entró el día de ayer, al ocultarse el sol y mirarse las estrellas, como todas sabemos. Y como habíamos también leído en Ezequiel hace unos días, donde la gloria del Señor se manifiesta, el poder del Señor viene a santificar a su pueblo cada Shabbat y cada Rosh Hodesh. Hoy es Rosh Hodesh. El Señor viene, que es la fidelidad, a educarnos, a seguir este proceso educativo en cada una de nosotras para seguir avanzando. Es tan hermoso pensar que el Dios del universo al que le servimos hoy se toma el gran trabajo de llamarnos, de atendernos, de educarnos, de santificarnos. De verdad que es hermoso, mis hermanas. Antes de compartir, quisiera orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, toda Rabá, Señor, toda Rabá por ser nuestro Dios. Porque haya puesto, Señor, en la intención el crear un pueblo para darle honor y gloria y honra. Ese peso a su precioso nombre, Señor. Toda Rabá por la gran oportunidad, Señor, que nos ha brindado de abrir nuestros ojos. Una vez más, su gracia inmerecida se manifiesta cada día, Señor, al abrir nuestros ojos, al saber y entender que solamente por usted, Señor, es que estamos aquí hoy. Nuevamente, Señor, es un privilegio grande saber que estamos siendo llamadas por el Dios del universo y siendo tan pequeñas, Señor, a comparación de todo lo que ven nuestros ojos, Señor. Todo lo que existe, amado Padre, y aún de lo que ni siquiera entendemos ni podemos ver. Ese es usted, Señor, quien nos ha llamado, que nos llama cada mañana, cada noche, cada instante, Señor, redarguyendo nuestro ser para seguir aprendiendo y entendiendo, Señor, cuál es su preciosa voluntad
que siempre es agradable, completa y perfecta. Toda Rabá, Señor, por hacernos este llamado constante, amado Padre, a todo su pueblo, a todas mis hermanas, Señor, que siempre les da una palabra, amado Padre, que viene a través de su poder para seguir siendo exhortadas y animadas, para escucharle en cada momento, Señor, y esta palabra impacte nuestro ser, Señor, y no solamente se quede ahí, siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de su santa voluntad, amado Padre. En esta mañana, amado Dios, pongo mi vida y la vida de todas nuestras hermanas, de todo su pueblo, Señor, quien escuchará su palabra para atenderla. Perfore nuestros oídos, Dios, para que entre en lo más profundo de nuestro ser y la pongamos en práctica. No solamente la escuchemos, Señor, sino la hagamos realidad en nuestras vidas para que todos los demás la puedan ver, lo puedan ver. Amado Dios, le doy gracias. Dirija mis palabras, Señor, para llevar su palabra. Amado Rey, que todos los que escuchemos siempre aprendamos de lo que usted quiere hablarnos. Gracias por ocuparme, Señor, como ese vaso para llevar su palabra. Le pido autorización para ella, Señor, en su precioso nombre revelado, Yehoshua Hamashiach. Y al no le revelado, que no hable yo palabra incorrecta, Señor, que profane su nombre en lugar de exaltarlo y darle el peso que se merece. Le doy gracias en esta hora, Señor, en su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, amadas hermanas, queda una respuesta a una hermana que queda bien que respondamos, como muchas otras que debo a algunas hermanas que me han pedido. Y agradezco grandemente que la hermana que me lo hizo en particular esté aquí para que escuche. No le pude atender el día de ayer, pero quedé que hoy lo hacía. La hermana vino a mí, como muchas otras de ustedes, para que yo diera respuesta, más bien, no respuesta. Quería ella decirme que el pasaje de Mateo 18, sobre cómo perdonar a un hermano, lo voy a leer. Es Mateo 18 desde el 15, ¿sí? Y todo esto porque obviamente viene Pesaj. Y hemos dicho constantemente que no solamente porque vengamos a presentarnos delante del Señor cada cita, cada Pesaj, cada cita, y hoy porque va a ser Pesaj dentro de unos días, pero esto es constante, esto lo tenemos que tener ya en nosotros grabado, porque esto no tiene nada que ver con que solamente sea cada cita, esto es constante. Dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo,
que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Alguna de ustedes sabe qué significa esto? ¿No? Ok. Mi hermana me decía, con una doctrina obviamente aún cristiana que todas en algún momento tuvimos, me decía que en oración se tiene que atar y desatar. ¿Sí? Otro pasaje también dice, amén les digo, todo lo que aten en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, en el cielo. También, amén les digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho. Amadas hermanas, tenemos que seguir aprendiendo. Y esto es de lo que hablaba hace un rato. Mientras estemos en la fidelidad que es Dios, en la moná, en ese proceso educativo, tenemos que seguir aprendiendo y desaprendiendo. Yo sé que cuesta trabajo, pero cuesta trabajo cuando no queremos aprender realmente. Cuesta trabajo cuando en nosotros empieza ese estire y afloje de lo que pensabas que así era, pero que hoy te demuestran que así no es. Solamente es cuestión, a más hermanas, de morir al yo. Nuevamente esa palabra. ¿Por qué lo digo? Porque todo esto que ya teníamos como preconcebido, como que así ya era, se vuelve tan arraigado en nosotros que nos cuesta soltarlo, porque ya lo teníamos como verdad. Pero si Dios viene a confirmarte que así como te lo habían enseñado, no es correcto, ahí es donde viene el soltar. Ahí es donde viene el dejar eso que se volvió como una tendencia de orgullo, porque yo así ya me lo aprendí y yo así ya lo entiendo y no lo quiero soltar, porque así me lo enseñaron. Déjenme decirles una cosa más, hermanas, que la Torá, toda la Torá que muchos hermanos cristianos no han querido abrazar porque solo quieren, según ellos, la gracia del Evangelio y no la esclavitud, como ellos le hablan de la ley, los está haciendo desobedecer al mismo Dios que hizo la ley, la Torá, los preceptos, los mandamientos, los estatutos, como un cerco para protegerte y no solamente como permiso de la gracia para pecar cuando tú así lo quieras. Espero mis palabras no estén siendo malentendidas. Muchas veces tomamos o dejamos la ley de Dios, la Torá, y todo lo que tiene que ver con ella, porque así nos enseñaron a decir que eso ya no. Pero lo que te dice la Torá, te lo confirma el Evangelio. Solamente que nos falta escudriñar. Dice la Escritura, está escrito, un poquito aquí, un poquito allá. Lo mismo que fue, es lo que será. Si nuestro Señor es el mismo ayer y lo será por los siglos de los siglos, porque es eterno, la palabra que salió de su boca no cambia.
no cambia. Es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por favor, les pido que no necemos, no seamos necias. Dejémonos guiar por el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, lo que siguen conociendo ustedes como Espíritu Santo, que no es algo aparte de Dios. Le pertenece a Dios, es el poder de Dios quien te lleva a conocer la verdad. Yo ayer, amada hermana, la que estuve hablando ayer contigo, te di un pasaje y creo que a todas, em, en algún momento, este pasaje am, nos llevó a pensar muchas cosas, muchas cosas. Em, Proverbios 28:9, que nos simbre, por favor, que este pasaje, al igual que toda la palabra del Señor, nos simbre. Entendamos, el que aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, la Torá, su oración también es abominable ante los ojos de Dios. Porque no quieren escuchar la ley de Dios, que es perfecta, que es buena, que es santa, que es justa, que es para hacer al sencillo sabio. ¿Cuántas porciones han pasado donde la misma escritura nos dice que todos sus decretos, sus estatutos, sus mishpat, sus hukim, sus mishpatim, sus procedimientos legales, sus promesas nos dan entendimiento e inteligencia, ciencia, conocimiento, sabiduría, amadas hermanas? Eso es lo que hace la ley. Si te enseñaron que esto no es porque ya fue, porque ya se dio, porque Cristo vino y abolió la ley, Cristo no vino a eso. Cristo vino a darle el perfecto cumplimiento. No vino a quitar nada. No vino a abolir nada. Y si en tu mente sigues entendiendo que así es, que el Señor siga haciendo la obra como la ha hecho en todas nosotras, que hoy hemos entendido, hemos aprendido que Dios no vino a quitar nada. Por eso dice que seamos felices o bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Mateo 5:17, no piensen que he venido a quitar, a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, abrogar significa quitar, sino vine a dar completo cumplimiento, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud, que es una letrita muy pequeña, como un apóstrofe, como una comita en las letras hebreas, ni una yud ni una kots pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanas, tenemos que tener ánimo. No podemos ser pobres de espíritu. Eso es no tener ánimo, pobres de espíritu. Tenemos que entender y tener conciencia y aprender de Dios y aprender de la exhortación
que se nos da constantemente. Yo sé que es difícil, pero no imposible. Si empezamos a quitar las enseñanzas erróneas y venimos a orar delante del Creador, con acción de gracias primeramente, sabiendo que Dios sabe hacer todo lo bueno porque la Escritura está inspirada por Él, útil para exhortar, para animar, para redarguir, para ser sabio al que lo necesita. Es su palabra, hermanas, la que nos exhorta para seguir adelante y nos da toda la inteligencia y la sabiduría y el aprendizaje que tenemos que tener para seguir testificando a las maneras de Dios y no a las maneras de los hombres, que así nos enseñaron. Este pasaje no lo enseñaron, el de Mateo 18, no lo enseñaron con respecto a la oración, cuando nosotros teníamos por entendido que atábamos en el nombre de Jesús. Y yo ato, no sé, atábamos muchas cosas en el nombre de Jesús. No tiene que ver con ello. Hermanas, mi hermana amada. El contexto de estos versos usados de esa manera está incorrecto. Para reclamar algo, así los usamos en aquel tiempo. Para que al reclamar a Dios, Él respondería a nuestras oraciones, porque yo así oraba de igual manera. Estos pasajes, amadas hermanas, que acabo de mencionar, se usaron para esto, para reprensión. Pero esto en realidad, lo que el Señor, estos pasajes, lo que en realidad el Señor nos está hablando es sobre la exhortación y la reconciliación. Y miren que tiene a bien este tema con lo que vamos a vivir en unos días. Y gracias le doy a mi hermana porque aún en ese estire y afloje de que no es así porque lo aprendí, porque así dice, porque así lo entiendo y porque siempre pasa así, el Señor tome a bien ver lo escondido en el corazón de cada persona. El que cada una de nosotras quiera el entendimiento correcto y el Señor les sane, porque cuando se desprende todo eso de por muchos años lo aprendimos, duele, porque ya lo teníamos ahí, amarrado como si fuera una realidad. Y cuando alguien viene y nos dice que así no es, uff, salta esa carne, ese orgullo, porque así somos. Necesitamos de Dios para ser como Él es, no como nosotros queremos ser. Así es que tenemos que estar siempre constantes para percibir lo nuevo, lo que verdaderamente tiene un significado correcto. Este pasaje, estos dos pasajes que leí, es claro que, que los dos mencionan el ser testigos en caso de una reprensión, que se le llama a un hermano a exhortarlo de su error. Esto tiene que ver, grábenselo bien, vuelvan a escuchar la enseñanza, pónganlo en un cuaderno, pónganlo en sus Biblias. Mateo 18, desde el 15 al 20, nos está hablando sobre la exhortación y reconciliación. Exhortar a un hermano de su error.
Cualquier cosa que pidan aquí en la tierra está en el mismo contexto de la reconciliación. No aparece para nada la palabra orar. Así que lo de atar y desatar tiene que ver con el perdón. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor escucha con atención y atiende las oraciones conforme a su voluntad del justificado que clama a Él. Pero lo de atar significa perdonar y desatar, ser perdonados. Perdonar y ser perdonados. Por eso es que este pasaje habla acerca de la exhortación al hermano y al perdonar y ser perdonado, la reconciliación. Si no lo han entendido como la Torá, que aquí en el Evangelio se viene a dar un cumplimiento, se los digo, está, pero si no quieren entender la ley de Dios, la Torá, pues no lo van a poder entender, amadas hermanas. Deuteronomio 17:6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá aquel que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un testigo solamente, sino por dos, por dos. Aquí está el mandamiento, aquí está la Torá, en base a la justicia del Señor. ¿Sí? Necesitamos entenderlo. Hashem, Hashem, justicia nuestra. La justicia perseguirás. Él es la justicia. Hashem Sidekeinu. La ley, la Torá, es en base a la justicia de Dios. Lo más importante de Mateo, que nos está hablando la Escritura, lo más importante es la justicia. La justicia y la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, amadas hermanas, que ya hacemos las cosas, las que ya estamos en la Torá, mejor plantadas, guardamos todo lo que el Señor nos está diciendo, como hoy, que es principio de mes. Que la luna se va renovando y así como es una uñita, va creciendo hasta llenarse. Así como la luna avanza, amada hermana, no te sientas mal. No es el juzgar como el mundo, es entender la justicia de Dios hoy en nuestras vidas. La diferencia de lo que antes entendíamos de una manera y hoy se nos revela como una realidad objetiva y no subjetiva. Porque si tú sigues pensando, u otros hermanos siguen pensando que radica en mí el orar y desatar y atar, entonces el poder lo tengo yo y no Dios. Solo es lógica. Pero como nos han enseñado de esa manera, pensamos que hay un poder en nosotros. Y solamente pues ya ponemos el nombre de Jesús para que amarre, ¿no? La oración. No depende de ti ni de mí. No significa atar y desatar conforme a la oración, sino el perdonar para ser reconciliadas tú y yo. Para que si te molestaste o se molestan cuando se les da esta enseñanza, que no tiene nada que ver con nuestras enseñanzas pasadas, oremos por nuestros hermanos que siguen ahí y traigamos a nuestro hermano. Si él te oye, has ganado un hermano, ¿no? Reprenderlo a solas. Sé que no nos gusta, sé que no nos gusta ser reprendidos. Tenemos que ser reprendidos, sí o sí. Tenemos que ser reprendidos.
El juzgar como pueblo es defender al otro, no juzgar con juicio humano conforme a tu mirada y a lo que tú eres, ves menos a él y te ves más tú que él, porque según tú ya has crecido. Pues la escritura te vuelve a confrontar y te dice que tienes que verte menos que él para poder amarlo. Este mandamiento de Deuteronomio 17:6 es importante entenderlo en el Evangelio también de Mateo 23:23, donde el Señor les dice a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. O sea, imagínense el comino, que es una semillita tan pequeñita. Nosotras como mujeres que cocinamos la conocemos. Diezmaban de eso, de esas semillitas, diezmaban. Pero le dice, pero dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la emuná, la fidelidad. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Nosotras tenemos que seguir aprendiendo que es importante que guardes los mandamientos de alguna y otra manera, así como Dios lo dejó. Pero es importante también no dejar de hacer lo que es correcto. Este pasaje de Mateo 18 del 15 al 20 está incorrectamente todavía en algunas de ustedes. No tiene que ver nada con reclamar de acuerdo a una oración que Dios va a responder. Este pasaje menciona la reprensión. Se le llama a exhortar a un hermano de su error. Y cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, en este mismo contexto de la reconciliación, les será hecho. No aparece la palabra orar. Vuelvo a repetirlo. Hashem escucha y atiende las oraciones conforme a la voluntad del justificado que clama a él. El poder lo tiene él, no lo tiene tu oración para desatar y atar. Grabémonoslo, por favor. El Señor nos sigue educando, el Señor nos sigue exhortando, el Señor sigue haciendo lo que sabe hacer conforme a su voluntad. Perdonar y ser perdonado. Este pasaje habla, vuelvo a repetir, sobre la exhortación y la reconciliación entre hermanos. Aprendámoslo, entendámoslo, volvamos a escudriñar la escritura para seguir siendo educadas. Para que el Señor, con todo lo bueno que Él sabe hacer, siga haciendo su maravillosa obra en cada una de nosotras, amadas hermanas. En cada una de nosotras. Hoy, que es Rosh Hodesh, sigamos siendo atalayas y vigilantes de la obra perfecta de Adonai. Yo deseo a todas ustedes, a todo el pueblo, que este principio de mes, amadas hermanas, sea el término de sus tribulaciones y el comienzo de una vida en el amor que es Dios y a su palabra, para bien de nuestras vidas. Que la shalom que sobrepasa todo entendimiento esté en sus hogares, con los suyos y donde pise la planta de sus pies. Hashem nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres,
Haga de este mes para bien y bendición, otorgándonos su favor, larga vida, una vida de shalom, de bien, de sustento, de vigor, una vida marcada por la reverencia a usted, Señor, y terror al pecado, una vida libre de venganza, de reproche, una vida en la cual el amor a la Torá, a su ley perfecta y divina que salió de su boca, Señor, que emana de usted, y el temor y reverencia a usted nos anime cada día. Una vida en la cual los deseos de nuestro corazón sean conforme a su voluntad, Señor, sean cumplidos para bien, por el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua HaMashiach. Apocalipsis 3 del 1 al 4. Escribe al mensajero de la comunidad en Sardis, el que tiene los 7 rujots, los 7 espíritus de Elohim, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hoy en estos tiempos, amadas hermanas, muchos dicen que llevan el nombre del Hakadosh Baruj Hu, del Santo bendito es, y parecen que son pueblo y viven, pero en realidad sus obras nos demuestran que están muertos. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido cabales. Guárdalo, arrepiéntete, regresa. Si no eres vigilante, vendré con rapidez. Nunca sabrás a qué hora vendré. Sin embargo, tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, que andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. No tengamos en poco el mensaje de la iglesia de Sardis, ya que hoy en día dicen ser y estar, pero no están ni son. Tengamos cuidado de quienes nos instruyen y cómo es que nosotros compartimos el pan del cielo hoy que ya tenemos conocimiento, ya que de todo se nos pedirá cuentas. El aceite de lo alto es el deseo de obedecer, el anhelo de obedecer, que no venga el esposo y no estemos preparadas. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí, mis palabras guardarán. Pidan lo que quieran y les será hecho. Amadas hermanas, lo importante de esta promesa del Señor es permanecer en Él y no en pedir por pedir, no en pedir lo que queramos. El permanecer en Él nos permite y nos permitirá dar mucho fruto. Y una consecuencia de esto es cualquier petición que tengamos dentro de su voluntad, Él promete dárnosla. Nos dice Él qué significa permanecer en Él. Como el Padre me ha amado, como todo lo que está arriba en las promesas y todo lo que no hemos visto aún, que significa Abba, así yo también los he amado y permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, si permanecen en mi amor, así yo los he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes.
y los designé para que vayan y den mucho fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan, Abba, a las promesas que están en lo alto, en mi nombre, se les conceda. El fruto, amadas hermanas, ese fruto es guardar, es vigilar, es practicar los mandamientos de Dios. Y ese fruto es el amor. El amor verdadero, quien es Dios, que implica practicar todos sus mandamientos. Y entonces, el pedir en el nombre de Yehoshua Hamashiach significa permanecer en él. En el nombre del Señor, jamás, hermanas, permaneciendo en él, guardando lo que él nos ha dado en su nombre y estando en su voluntad, entonces no será hecho. Amado Padre Celestial Todopoderoso, gracias, Señor, nuevamente por su palabra. Toda Rabá, Señor, por insistirnos en guardar su palabra eterna, su mandato eterno, que lo único hermoso que ha hecho en nuestras vidas, Señor, es mostrarnos como ese espejo, el reflejo de nuestro pecado, Señor. Que el mundo no quiere entender que es un lineamiento, Señor, porque usted es santo, santo, santo. Y lo único que hace con su lineamiento es guardarnos y librarnos, Señor, de nosotros mismos, del pecado que hay en nuestros miembros, Señor. Que ese concupiscencias que nos asedian, amado Padre, y que han hecho destrucción en muchos hermanos, Señor, para actuar correctamente, para entender que su mandamiento es justo, santo y bueno, y que si no la atienden, que si no atienden a su llamado, de apartar su oído para no querer escuchar su ley, su Torah, su oración ante usted es abominación. Señor, Padre bendito, Dios Todopoderoso, gracias porque hoy entendemos que usted nos escogió. ¿Algún micrófono está bien, hermana Perla? Amado Padre, gracias, Señor, por todo cuanto nos ha dado. Gracias por sus promesas. Gracias por su amor. Gracias por escucharnos, Señor. Su palabra está escrita. Sabemos que usted nos escucha, Señor. Sabemos que tenemos que tener un temor reverente para hacer su voluntad. Sabemos que usted observa la iniquidad de corazón, Señor, y así no nos escuchará. Amado Dios, siga exhortándonos cada día y encaminándonos a hacer su voluntad, Señor. Amado Padre, que todo lo que sigamos haciendo de una manera errada, no lo haga ver, amado Dios, como el día de hoy. Es un principio de mes, amado Padre, en el cual nos ha convocado como pueblo una vez más para santificarnos en su palabra y en su verdad. Siga ayudándonos como hasta el día de hoy. Siga vigilando nuestras vidas, Señor, para nosotros, para seguir poniendo en práctica lo aprendido y lo entendido para poder exhibirlo. Amado Dios, toda Rabá, Señor, por este principio de mes, en el cual sabemos que iremos creciendo como la luna, amado Padre, que no tiene luz propia, igual que las estrellas, que solamente la luz del sol los hace brillar. Así es el pueblo Israel, que somos esas estrellas del cielo que usted le dijo a Abraham, Señor, pero que no brillarán sin la luz del sol de justicia, que es usted. Gracias le doy, Señor, por una vez más
hacerme portavoz de su bendita instrucción, su palabra de verdad y de santidad. Gracias por mi hermana Delita, Elisha, Tau, Lidiet, Alicia, Carmen, Marta, Marta Janet, Isabel, Marisol, Andrea, Elsie, Gabriela y Beth, María de los Ángeles, Mariana Escobar, Nancy, Lorgia, Perla, por todas las que no están, pero estarán o escucharán después, Señor, y estarán atentas a su llamado, a su instrucción, a su mandato eterno. Que toda su palabra, Señor, que se hace manifiesta en nuestras vidas como su verdad, que proviene y emana de su boca, Señor, de usted mismo, nos llene como hasta el día de hoy. Nos siga alimentando, exhortando, animando, esforzando y perseverando a quitar lo que no está correcto y a poner lo bueno, lo justo, lo santo, lo perfecto de su palabra. Gracias, Dios, por su entendimiento. Gracias, Dios, por todo el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría que nos ha otorgado a través de sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos. Todo lo bueno, Señor, todas sus promesas, todo el procedimiento legal, toda la capacitación, Señor, de concebir su verdad, viene de un método divino. El método de hacer las cosas a su manera y no como nosotros queremos seguirlas haciendo. Usted es un Dios de orden y nos sigue ordenando, Señor. Gracias por ordenarnos. Gracias, amado Dios. Hoy experimentamos más que nunca ese contacto con su palabra y con su verdad. Porque la única intención, amado Rey, de usted somos nosotros. Usted vino, Señor, a este mundo a darse como un sacrificio por la humanidad, por amor a ella, con el único propósito, amado Señor, de que fuésemos salvos, de que gozáramos de las riquezas de su gloria, Señor, invitados a ser parte de ella. Gracias, amado Dios, porque no vamos a poder nunca a tener una participación con usted en el reino venidero si no tenemos santidad. Hoy en este principio de mes, usted nos santifica y le agradecemos por ello. He orado, Señor, esta mañana. Guarde a su pueblo, Señor, que todo nuestro ser alabe su santo nombre y tome evidencia, evidenciemos, Señor, y le demos peso y fama a su precioso nombre. Hashem, quien es Yehoshua, único Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. A usted, Señor, es que le debemos estar aquí hoy, agradecidas, Señor, por su cuidado, por su aliento, por su ánimo, por sus fuerzas, por la salud, por estar completas. Siga guardando nuestros pies de resbalar, Señor, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pies. Que donde pise la planta de nuestros pies recordemos que ahí está usted. Somos de Israel. Anhelamos su llegada, Señor, pero tenemos que seguir siendo revestidos de esa morada celestial, Señor. Con su palabra que nos lava, que nos limpia cada día, Señor, para poder verle en el día postrero. Gracias por seguir alumbrando nuestras vidas, Señor, para seguir creciendo. Guarde nuestra entrada y nuestra salida como hasta el día de hoy, Señor, y líbrenos de las acechanzas del maligno. Toda Rabá, amado Dios, he orado por mí, por mi casa y por su pueblo Israel, en su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero. Amén y amén.